Hola, hola, ¿cómo están? Un abrazo para todos. Empezamos un nuevo programa de Ecuador Puertas Adentro. Es un programa de EcuaRed, parte de la Escuela Alteridad. Hoy nos encontramos con Virginia Gómez de la Torre. Ella nos va a acompañar, nos va a ayudar, nos va a dar ideas, nociones, elementos para seguir profundizando en este debate que hemos empezado para reflexionar sobre la ecuatorianidad, sobre qué significa, qué representamos, qué es lo que somos, a dónde vamos, algo que muy poco se ha hecho, muy pocos intelectuales, escritores han hecho referencia. Y en este sentido es que vamos a ir profundizando con cada uno de los invitados que vamos teniendo. ¿Qué tal, Virginia? ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Un gusto compartir este espacio. Eh, bueno, pues entonces la primera pregunta, la primera referencia que tiene esta idea o este debate es reflexionar a partir de un elemento que sí puede ser un pretexto o puede ser tal vez un indicador de lo que pasa en el Ecuador. Es decir, se habla, por ejemplo, de que el Ecuador es un país pobre y esta pobreza generalmente se hace referencia a algo económico, pero quizás también nos está hablando de otras pobrezas. Y hablaríamos de una pobreza, llamemos así, a nivel deportivo, a nivel cultural, a nivel político, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, esto reflejaría que en uno de los ejemplos o una de las situaciones es que el Ecuador no tiene un referente internacional reconocido, respetado históricamente en ningún ámbito, algo que llama la atención de que no se manifieste un personaje por ejemplo, que a diferencia de Colombia y Perú, nuestros vecinos tienen muchos referentes regionales y mundiales. Y entonces algo extraño pasa y la idea es eso, preguntarnos qué tiene que ver todo esto, ¿no? En que no tengamos este tipo de representantes. ¿Qué opinas, Virginia? Bueno, interesante, ¿no? Interesante ubicarnos en lo que tú me planteas, como otros países tienen unos referentes que son conocidos en todo el mundo y nosotras no tenemos. Sin embargo, teniendo como una certeza que es verdad, que no tenemos un Vargas Llosa, no tenemos qué sé yo, un escritor que ha ganado premios Nobel o qué sé yo, pero tal vez deberíamos hacernos la pregunta si es que es necesario tener esos referentes para sentir que estamos en un país que valga la pena vivir. O sea, no sé, me parece importante decir que si el Ecuador tiene o cargamos los y las ecuatorianas con una sensación de que somos un país primero pequeño. Yo recuerdo desde que estaba en la escuela nos decían que éramos un país pequeño. Entonces, desde ese momento, bueno, sentir que somos un país pequeño frente a lo grande que es el Brasil, a lo grande que es Colombia, Perú, pues nos empequeñeció un poco, ¿no? Y claro, luego ya fuimos viendo que los otros países tenían estas representaciones, los artistas, por ejemplo, México, incluso los países latinoamericanos tienen artistas, cantantes de renombre mundial, actores. Y claro, el Ecuador no tiene, ¿no? Sin embargo, yo creo que el Ecuador tiene gente de talla internacional que no es reconocida y que no es conocida en nuestro medio, que es reconocida por fuera, pero no es reconocida acá. Por ejemplo, Osvaldo Guayasamín es un pintor de talla mundial.
Osvaldo Guayasamín es un representante maravilloso, incluso que desde su extracción étnica le ha dado renombre al país. Lo que pasa es que para el ecuatoriano común y corriente, el tema de la pintura, el tema de la cultura alrededor de la pintura, alrededor de las letras, de la música, digamos, clásica, qué sé yo, no es algo conocido porque somos un país en ese sentido que tiene retrasos, o sea, la transmisión del conocimiento y de ese orgullo nacional en relación a nuestra propia cultura musical, no se transmite eso en el sistema educativo. O sea, realmente no se transmite y eso es muy doloroso porque tenemos dignos representantes internacionales a nivel cultural, ¿no? A nivel, qué sé yo, de la pintura mismo, a nivel de libros, de producción literaria, digamos. Entonces, me parece que ahí hay un problema también de no saber quiénes son. Obviamente, países tan grandes como los que nos rodean tienen una capacidad de hacer conocer en el mundo sus logros, digamos, ¿no? O sus representantes. El Ecuador no tiene esa capacidad tampoco, pero yo creo que tenemos y debemos empezar a reconocernos en la gente que ha salido, ¿no? O sea, ahora último estamos viendo que Richard Carapaz, que hay, no recuerdo ahorita, una científica que ha sido reconocida, hay gente que gana concursos que son muy importantes. Carla Heredia, por ejemplo, es una ajedrecista muy importante. Lo que pasa es que creo que partimos del hecho de que no nos la creemos, o sea, eso no es tan importante, y nos comparamos con esos otros referentes, y claro, ahí perdemos, pues, y eso me parece injusto para quienes están haciendo esfuerzos muy grandes y nos están representando en otro lado, y que son gente maravillosa, gente muy capaz. Sí, con respecto a lo que hacías relación o referencia sobre lo pequeño, parece que es un síntoma que se manifiesta en muchas situaciones. Es decir, todo niño, en mi caso personal también, pasó la misma situación de decirnos somos pequeños. Y como que eso se quedaba en nuestra psicología. Somos pequeños, es decir, somos pocos, somos mínimo, somos inferiores, algo parecido. Y como consecuencia, se puede ver, se puede vislumbrar claramente que hay una baja autoestima en el ecuatoriano. Eso es innegable, yo creo, no sé qué tú pienses, pero se ve una psicología, una actitud en el cual, por ejemplo, se dice que todo el ecuatoriano es malo. Hay mucha gente, no, solo en el Ecuador pasa esto. Entonces, eso nos está reflejando de que somos lo peor, entonces, porque solo aquí pasa esto. Entonces, hay una serie de síntomas y que nos establecen esa condición de ser pequeños y por lo tanto que como consecuencia de ello no somos grandes en diferentes ámbitos, en diferentes expresiones. Pero, por ejemplo, pensemos en el caso de Uruguay nomás, que es casi similar al Más Ecuador en pequeño. territorio un poquito más pequeño, Uruguay es apenas casi igual, pero un poquito menos, y tiene interesantes representantes. Hablemos de Galeano, Eduardo Galeano, por ejemplo, o hablemos de otros escritores del boom literario, o si no en el deporte, que siempre han estado en campeonatos mundiales, digamos así han tenido una cierta presencia, ¿no? Pero en el caso nuestro no se ha manifestado así, entonces hay este problema de sentirnos pequeños. Sí, sí, es terrible pensar que el tamaño de un país pueda tener una relación importante con el tamaño de la autoestima, pero es que eso es algo que nos han transmitido, ¿no? Nos han transmitido de una manera simbólica, diría yo. Sin embargo, imagínate, Uruguay tuvo un futbolista
maravilloso que fue Spencer, que le dio muchas glorias al Uruguay, es un futbolista ecuatoriano, negro, que desde el punto de vista, del orgullo que se debe sentir, pues es un referente, ¿no? Y también ha habido futbolistas en Europa que han sabido llevar su arte, ¿no? En el tema del fútbol, si se puede llamar, también no me gusta el fútbol, eh, pero, eh, pero son gente que ha representado, en México no recuerdo el nombre del ecuatoriano que se quedó viviendo allá, que también fue muy importante en el fútbol mexicano. Desafortunadamente yo creo que en el país tenemos como parte de un hilo conductor, el sentirnos que porque estamos en el Ecuador somos un país en medio de grandes, somos un país que no es capaz, ¿no? Pero yo diría, esa mentalidad hay que cambiar, porque además de que hay países pequeños en Europa, por ejemplo, países de Holanda, me parece que es un país pequeño, pero son potencias mundiales, o sea, pero son potencias mundiales que han logrado sacar adelante sus economías, sacar adelante su cultura, que han logrado exportar conocimiento, qué sé yo, y que siguen la referencia de que es un país geográficamente pequeño, no tiene nada que ver. Pero en cambio en el Ecuador, incluso el nombre, ¿no? El nombre del Ecuador, que es el nombre de una línea de la línea imaginaria, ¿no? Que divide al mundo. Alguna vez oía, pero el Ecuador, piensan o pensaban que el Ecuador es un país del África, es un país por el nombre, ¿no? Pero bueno, eso yo no creo que tenga tanta importancia, pero sí somos un país en el que los gobiernos, la sociedad, no ha sabido transmitir el maravilloso país que tenemos y que todavía tenemos, porque si no viene alguien a rescatar lo que somos, un país mega diverso, un país que en lo pequeño que es, puedes conocer todos los climas y todas las regiones que otros países no tienen. Entonces es un tema de cómo cambiamos este simbólico, ¿no? De que el país es pequeño, bueno, no, ¿qué nos vamos a comparar con Colombia? ¿Cómo nos vamos a comparar con otros países que son tan grandes, que tienen industria y qué sé yo? Pero yo creo que somos capaces y deberíamos avanzar hacia eso. Obviamente, respetando la naturaleza, protegiendo a la población, y transmitiendo tal vez un cambio de identidad, ¿no? Un cambio de identidad a una identidad más positiva, una identidad más, más grande, digamos, más grande si hablamos del tamaño, porque tiene que ver con la identidad también, ¿no? O sea, yo soy ecuatoriano, pero la identidad de ecuatoriano no me gusta mucho, ojalá pudiera irme a vivir en otro país, porque en este país no hay chance, qué sé yo. Y lo peor es que es verdad para la mayoría de la población. Yo digo, los jóvenes, las jóvenes en este momento en el Ecuador, ¿qué posibilidad tienen de ir construyendo una identidad ecuatoriana, una identidad, si no son tomados en cuenta, si no tienen oportunidades de desarrollo personal, de trabajo, a pesar de que los chicos, las chicas salen con profesión, digamos, los que tienen suerte, ¿no? Los que tienen la posibilidad de estudiar. Bueno, salen al desempleo, entonces, ¿qué identidad es la que adquieren? Es la identidad del fracaso. Y claro, de ahí se van juntando las otras identidades, ¿no? Y obviamente lo que quiere el ecuatoriano es salir, y de hecho estamos viviendo en este momento una cuestión migratoria que no se dice mucho, pero que define realmente cómo el ecuatoriano y la ecuatoriana está aceptando ser parte de este país o lo está rechazando. Entonces ahí
este concepto de identidad de país, de identidad, digamos, no patriota, porque es como, no me gusta mucho ese concepto, pero ¿cómo construimos una identidad de país si es un país que tiene gobiernos fallidos, que tiene estados fallidos, que realmente no le proporcionan a la población posibilidades de sentirse orgullosos de sí mismos? Yo, por ejemplo, soy médica, feo que me ponga yo de ejemplo, pero permítame ponerme de ejemplo. Yo me gradué en la Universidad Central, eh, tuve acceso en el colegio y en la universidad a una educación privilegiada y gratuita. Yo entré a la universidad sin problema, no di un examen. A mí no me discriminaron por haber venido de un colegio laico, fiscal, que no se compara con estos otros colegios donde salen aprendiendo inglés y ni siquiera más. Yo salí de un colegio fiscal que es el 24 de mayo y pasé a la Universidad Central y yo me sentía muy orgullosa. Primero de haberme graduado en el 24 de mayo y luego de haberme graduado en la Universidad Central. Yo decía, este es un gobierno, un estado que me permite estudiar y de eso automáticamente hace uno una relación con el país. Es el país el que te da eso, es el país el que te proporciona eso. Yo, por ejemplo, ahora tengo mucho orgullo de la seguridad social. Este es un país, más allá de la crisis en la que esté la seguridad social, el modelo de seguridad social del Ecuador es un modelo que hay que defender. Es un modelo que no lo podemos descalificar. En otros países la seguridad social no incorpora la salud, por ejemplo. Es uno de los pocos países que lo hace. Entonces, esas son cosas que la gente debería saber, sentirse orgullosa y defender. Entonces, ¿qué es lo que hace que una persona quiera quedarse y quiera defender lo que tiene en el país? No defenderle al país en términos militares, porque eso me parece espantoso. Defender al país en términos de lo que el país le ha dado, le da. Y es lo que el país te ofrece, ¿no? Pero si el país no te ofrece oportunidades de empleo, oportunidades de desarrollo personal, las oportunidades de ampliar tu conocimiento, en fin, bueno, es un país que no te da identidad y que no te merece vivirlo, entonces. Y claro, ahí podemos estar en un límite, ¿no? En este país estamos viviendo una crisis social y la estamos viviendo ya hace rato, no es ahorita solamente, pero yo creo que estamos viviendo momentos críticos en donde los y las ecuatorianas, incluso la gente que ha migrado y que ya es ciudadana de este país, pues no tendría por qué sentirse orgullosa porque hay inseguridad, no hay trabajo, hay una sensación de ansiedad, de miedo. Entonces, ¿cómo podemos sentirse orgullosos de un país así? Y a pesar de eso, yo decido y digo, no, a mí me gusta este país, yo amo este país, yo quiero que mejore este país, porque aquí nací, o sea, aquí estudié, aquí ejerzo mi profesión, aquí están mis hijos, en fin. Entonces, me dolería muchísimo, digo yo, me dolería muchísimo en algún rato tomar la decisión de irme. Eso querría decir que estoy desechando el sitio donde yo nací. Y eso me parece muy doloroso porque esto que digo le está pasando a muchísima gente. Y le pasa es a la juventud. O sea, que la juventud sienta que el país le falló o le está fallando, es decir, que vivimos en un estado fallido. Y eso es muy doloroso. Interesante lo que señalas en relación a utilizando esta idea del fracaso, ¿no? De que se ha fracasado en muchas situaciones, en muchas cosas, de un estado fallido, de haber perdido territorio, de toda una serie de situaciones que históricamente se han ido acumulando y que por lo tanto nos reflejan el sentido de orgullo
que implicaría de estar en un país, de ser parte de un país, de tener esa condición de decir, mi país me ha apoyado, me ha acompañado. Entonces, ahí deberíamos o estaría la situación. Y en este sentido, lo que cabría decir es que quienes nos han fallado son nuestras élites, los que han construido el Ecuador que tenemos, los que toman las decisiones diariamente, permanentemente a nivel público y privado, porque en lo privado hay quienes están construyendo al Ecuador diariamente tomando una serie de decisiones y por lo tanto nos están construyendo y haciendo lo que somos o lo que tenemos. Entonces, ¿estarías de acuerdo en esa idea de que los responsables del Ecuador que tenemos son las élites quienes han construido y han hecho el país que tenemos a su imagen y semejanza? Por supuesto, las élites que ostentan el poder político, económico y religioso, son los que construyen un país de estas características, ¿no? Es muy doloroso cómo a lo largo de la historia, no solo del Ecuador, sino creo que también de América Latina, pero en el Ecuador obviamente se ha dado cómo nos fueron construyendo una población eminentemente mestiza, porque somos mestizos, somos una mezcla, ¿no? Somos una mezcla y tenemos más de indígena y de negros que de blancos. Yo no creo que en este país haya gente, bueno, debe haber gente blanca, ¿no? Pero la mayor parte de gente somos mestizos, somos mestizas. Entonces ha sido como doloroso que nos hayan construido en una identidad que rechaza lo indígena, por ejemplo, que rechaza lo negro, lo afro. Y claro, en ese marco, las élites económicas siempre se declararon blancas, se declararon, qué sé yo, con poder, con el poder del dinero, con el poder de tener la tierra, de tener la industria. Y claro, quienes trabajan para esas élites somos los mestizos, son los indígenas, ¿no? O sea, y yo encuentro que en ese marco el movimiento indígena, más allá de las dificultades que el movimiento indígena tenga, hay un movimiento indígena. Yo creo que eso también hay que atesorarlo, porque el movimiento indígena ha sido capaz de decir, bueno, aquí estamos, no nos hemos ido y somos parte de este país, y yo creo que empezar a trabajar por recuperar esa identidad, esas raíces, es también súper importante. Entonces, yo recuerdo en mi niñez, en la escuela, era pero como terrible que te asocien con esta idea de lo indígena, ¿no? Y eso te generaba vergüenza, incluso asociarse o hablar de la música nacional, por ejemplo. Yo recuerdo desde niña, hasta en la adolescencia, la música nacional era descalificada. O sea, la música nacional era para el pueblo pobre. El pueblo pobre oye la música nacional. Y sin embargo tenemos a un Julio Jaramillo que traspasó fronteras. Y hay cantantes ecuatorianos que son muy oídos en el Perú, en Colombia, pero Julio Jaramillo es un referente, digamos, ¿no? Pero claro, es un referente de esa población popular, ¿no es cierto? Que no son las élites, digamos. Yo creo que a las élites también les gusta Julio Jaramillo, pero, pero no, eso es típico de la clase media para abajo. Entonces, las identidades, diría yo, que de todas maneras uno siente orgullo de Julio Jaramillo, por ejemplo. La música nacional es maravillosa, pero hubo un tiempo, porque yo hablo de mi persona, pues era peyorativo hablar o sea, no, que fue la música nacional. Y no, pues, o sea, ya uno va creciendo y va entrando a ese ámbito, y a uno lo que le da es orgullo. Y claro, ahora también afortunadamente hay cantantes que la han recuperado, ¿no? Son también referentes a nivel acá del país. Entonces, bueno, yo podría como ubicarme
en esas realidades, ¿no? Sin embargo, me parece que al siglo XXI, con la globalización de la comunicación, las percepciones del quién soy, para dónde voy, pertenezco a este país o no, se van relativizando también en un mundo más amplio, ¿no? En países que ya no tienen fronteras los países en términos de la comunicación global, diría yo. Entonces los chicos, las chicas ahora, por supuesto, las y los que tienen acceso a esto, que también es un privilegio, no todo el mundo tiene acceso al internet, a la computadora, a qué sé yo. Pero ya las identidades van relativizando, se diría yo, en este mundo global, ¿no? Y ya los chicos acá, nosotros también, nosotros que ya estamos en una edad, pues vamos conociendo, digamos, el mundo y vamos viendo cómo nos parecemos tanto a las otras y a los otros y compartimos muchas cosas. Entonces vamos relativizando también las cosas que acá nos parecían mal, son muy apreciadas en otros países. Yo he viajado algo, no sé si es que bestia que he viajado todo el mundo, pero he viajado algo en América Latina, he conocido unos cuantos países en Europa, pero es bonito cómo te reconocen en alguna cosa, ¿no? Que es de tu país. Me acuerdo que en Nueva York, me acuerdo un, un médico, me parece, hablaba tanto y con tanta emoción de Osvaldo Guayasamín, por eso hablaba de Osvaldo Guayasamín al comienzo, que yo me sentí muy orgullosa. Yo dije, o sea, él decía, para mí es un referente en la pintura universal. Entonces, y ver compañeras, amigas que me pedían ayuda acá en Quito, quiero comprar una litografía de Guayasamín, donde la compro, y buscan, ¿no? Y buscan, hablando de un pintor, digamos, de un pintor. Entonces, esta cosa de la globalización de la comunicación yo creo que es buena en ese sentido también, ¿no? Nos hermana, nos junta. Sí, el rechazo a lo nuestro sería el rechazo a lo que somos. Es decir, rechazar lo indígena implica rechazar nuestras raíces, que significaría desconocer en última instancia lo que somos. Y justamente ahí viene el asunto, ¿no? De esta idea de querer apuntalar al mestizaje como una idea, como una forma de separación de lo indígena. Es decir, yo, digamos, alguna persona siempre tiende a hacer esa referencia, ¿no? Yo no soy indígena, yo soy mestizo. ¿Y cuál es el propósito? El fondo es justamente negar, porque si se supone que es mestizo, tiene una parte indígena, y lo que hace es negar, porque no revaloriza, porque no tiene esa necesidad o su aspiración de reconocer y valorizar y respetarse en lo que es. Y como consecuencia, ¿qué vemos? Cuando preguntamos cuál es la cultura de un mestizo, es la cultura occidental, es la cultura blanca. Y lamentablemente con eso no logramos tener una identidad, no logramos establecer una posición que nos permita tener una forma que nos consolide, que nos dé un sentido de pertenencia, y que esa pertenencia está en los pueblos milenarios, en quienes han construido toda una cultura en por lo menos en 15.000 años de que están existiendo en este territorio. Y en el caso de la conquista es apenas 500 años, y en el caso del Ecuador va a ser recién 200 años. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestras élites siempre están mirando afuera, están mirando a Estados Unidos, a Europa, y queriendo compararse y queriendo asimilarse. Y no hay ese proceso de búsqueda al interior, a las raíces, a las bases, a la esencia, a lo que somos, para desde ahí florecer, para desde ahí reverdecer y desde ahí poder compartir y difundir al mundo lo que somos. Pues sí, ¿no? O sea, yo en eso te doy toda la razón, me parece que es tal como lo dices. Sin embargo,
esta mezcla, ¿no? Esta ciudadanía o este ciudadano, ciudadana mestizo, me parece que es fundamentalmente urbano. Me da la impresión que es bastante, que está mucho en la calle, en la ciudad, digamos. Es, sin embargo, ahí no tengo como muy claro la cultura, lo indígena. Tiene mucho que ver con la tierra, tiene mucho que ver con esa pertenencia a la naturaleza, eh, y yo creo que eso hemos perdido mucho la gente que vivimos en las ciudades. Y claro, ahí el citadino, la citadina, yo soy una mujer citadina, y claro, nos criaron pensando que la ciudad grande es lo mejor. Y eso también es una identidad, o sea, y es una identidad que te mutila esta noción de que la tierra, la producción de los alimentos, el campesino, el indígena, esos son los pobres. Nosotros no somos eso, nosotros les compramos lo que ellos producen. Y eso es terrible, porque qué maravilloso sería poder ser parte de todo eso. O sea, yo tengo una pestaña de tierra aquí en mi casa, y tengo taxos, y tengo hierbas aromáticas, y tengo un millón de cosas. Es como una necesidad de volver y de sentirme que soy parte de eso, pero estoy en la ciudad. Entonces, y no puedo negar todo lo que la ciudad me atraviesa, ¿no? Y claro, yo por ahí entiendo que la gente que tiene posibilidades, tiene dinero, está volviendo al campo, digamos, pero claro, reproduciendo un modelo de vida de las ciudades, pero en el campo. Entonces, eso tampoco es como, bueno, sí tienen derecho y todo, súper lindo, pero eh, hablamos de lo otro, hablamos de una cultura, de una pertenencia, de un respeto, de una manera de pensar y de relacionarse con el mundo, que en este caso es la tierra, y que a lo mejor hasta podríamos reproducirlo en la ciudad. Las ciudades serían más amigables si hubiera más plantas, si hubiera menos carros, si hubiera más estrategias para vivir en más armonía, que es un poco lo que transmite esta cultura, ¿no? Esta cultura milenaria que viene de las poblaciones diversas, ¿no? Diversas, indígenas, tanto en la sierra como en la Amazonía. Entonces, en ese marco, pues sí, yo te digo con pena, pues que, claro, el objetivo, digamos, del capitalismo, de la forma de producción de los países, es que haya consumidores, que haya gente que consuma, claro, alimentos que consume el campesino produciendo la tierra, muchas veces en condiciones pésimas, pero que también consuman cosas que no necesitamos. Entonces, claro, ahí también se van, digo yo, eh, se van abonando, se van consolidando, construyendo unas formas de vida que lo que hacen es valorar lo que vemos en otros países. Entonces, porque nos crean necesidades que no teníamos antes, o sea, comidas que no teníamos antes, sabores que no teníamos antes, pero que son los sabores que tú vas a México, a un centro comercial, y es el mismo, o vas a un centro comercial en Estados Unidos y es lo mismo, porque es parte de una producción que lo que le interesa es lucrar, ¿no? Lucrar de la gente. Entonces es doloroso. En algún documento algo leí como los sabores que se inventan ahora, de estos neosabores que te venden en las papas fritas, o que te venden en, no sé, pues en estas cosas de maíz, de estos cachitos, qué sé yo. Son sabores que les gusta a la gente, pero que reemplazan a los sabores naturales que antes teníamos. No puede competir el sabor natural con ese. Entonces, allí también se van construyendo referentes que no están acá en el país, están en otro lado. Y son referentes de consumos irracionales. Y claro, y todo eso te va generando
identidades falsas, ¿no? Identidades, los chicos van sufriendo cuando no pueden consumir ese tipo de cosas. Leí el otro día una noticia espantosa de un muchacho de 15 años que asesinó a su mamá, a su papá, a su hermano, porque no le dejaban jugar un juego electrónico. Nintendo o algo así, no estoy segura. Imagínate esa alienación de ese chico, vivía enajenado en otro mundo. Entonces, esta cosa del internet, de la computadora, todos estos juegos, por ejemplo, que ahora te llenan, ¿no? Te generan adrenalina, te producen unos placeres que antes no teníamos, porque los chicos, por ejemplo, y en eso los chicos, por eso las mujeres hemos tenido menos oportunidades, menos espacio, pero los chicos jugaban, podían salir a disfrutar del barrio, de jugar bolas, de jugar todas estas cosas que se jugaban. Bueno, las niñas también, sobre todo en la escuela, ¿no? Pero eso ya no se ve ahora. Y que eran juegos también que tenían una trascendencia cultural, un sentido, ¿no? De conjunto, de grupo. Ahora eso se ha perdido. Entonces, estamos viviendo todo eso. Y yo creo que en ese marco, pues, me parece que ni siquiera a la juventud ahora le interesa mucho que este país no tenga unos referentes. Me parece que no le interesa, porque los referentes para ellos están en otros países, o sea, Bad Bunny ahora viene al país, hace 15 días ya no habían entradas, ese es un referente, ¿no? No sé, pues, y otros que me acuerdo de Bad Bunny porque he visto en las noticias. Entonces, esas son las cosas que nos están pasando. Y claro, no están bien, ¿no? Sí, efectivamente se han ido construyendo referentes falsos, referentes que no tienen solidez, que no tienen consistencia, que no tienen raigambre. Y como consecuencia se buscan los referentes afuera, se busca en otra parte. Es decir, la mirada, la forma, la expresión está en otro lado y se busca copiar, se busca plagiar, se busca reproducir todo lo que viene desde afuera. Entonces no hay ese sentido de pertenencia, de referencia hacia el interior, hacia lo que somos, hacia nuestra esencia, hacia nuestras formas particulares. Entonces, en este sentido, Virginia, ¿cómo tenemos que construir referentes positivos, referentes reales, referentes concretos? ¿Qué tenemos que hacer? Mira, yo creo que los primeros referentes reales y concretos están en la familia, en las diversas familias, porque no estoy hablando de la familia, papá, mamá, hijo y perrito, estoy hablando de las diversas familias, los entornos en donde crecemos, los entornos más cercanos de las diversas familias que hay en el país, ahí están los primeros referentes. O sea, una mamá, un papá, un hermano que promueva, que dé modelos de convivencia pacíficos en primer lugar. El primer modelo, el primer referente que debe tener un niño, una niña, es el modelo de la paz, el modelo de la tranquilidad, el modelo del afecto, ¿no? O sea, son referentes y lo otro es la posibilidad de que los niños y las niñas crezcan en espacios de libertad, de donde puedan tomar decisiones, donde puedan aprender, donde puedan expandir sus horizontes, y no modelos cerrados en donde le digan, así tienes que ser porque así lo dijo Dios, o sea, un Dios que también es un falso referente. O sea, el referente que tenemos de Dios blanco, heterosexual, hombre, ya no es más un referente. Si tomamos en cuenta toda esta historia, las primeras divinidades que tuvo el mundo fueron mujeres. O sea, yo soy una feminista, ¿no? Yo defiendo lo que le oía a Fray Julián Cruzat y dijo, las primeras divinidades
que fueron reconocidas en el mundo por estos signos, ¿no? Estos símbolos, fueron mujeres, porque claro, la mujer era considerada una diosa por su capacidad de parir, ¿no? Y de reproducir la vida a través del embarazo. Entonces, yo creo que los primeros referentes deben estar en la familia, deben estar en el sistema educativo, ese profesor, esa profesora que genere confianza, que genere espacios igual de libertad, igual espacios de construcción de ideas, y no estos moldes, ¿no? Estos moldes que hacen que los niños y las niñas crezcan con unas ideas ahí como sin posibilidad de ampliar los horizontes. Entonces, me parece que es por ahí. O sea, los referentes están cerca, los referentes deben estar cerca. No podemos tener como referente digo yo, si el cura del pueblo es buena gente, es igual no sé, pues, de pobre y de sencillo como el resto, bien, pero hasta por ahí nomás los curas del pueblo, porque te digo esto porque en los pueblos pequeños quienes son referentes, desafortunadamente son los curas, los profesores, y cuando son malos referentes, pues eso es lo que ven los niños, ¿no? Es lo que ven las niñas. Claro, y las niñas no ven referentes femeninos, porque los referentes son masculinos, y eso es una cosa que mutila también a las niñas de querer ser más, digamos. Hace poco había el día de la niña científica, me parece. O sea, que las niñas vean el modelo de, no sé, de Madame Curie, de Gabriela Mistral. Esos son referentes, o sea. Pero claro, son gente que ya murió, son muertas, que a lo mejor a la juventud ahora decir, no, pero ya se murieron, o sea, pero siguen siendo referentes. Pero no, resulta que las referencias son las modelos de no sé dónde, las mises de no sé cuánto, con unos cuerpos que no son, y con unas imágenes que son imposibles, ¿sí? Porque nos pertenecemos a una imagen corporal, a una cultura y a una herencia, digamos, física, que no es igual a de esas mujeres que nos están metiendo por los ojos que así debemos ser. Y todo eso genera sufrimiento, no genera bullying, porque la que es, entre comillas, fea, es rechazada. Y eso también le está pasando a los hombres también. O sea, que no es bonito, es rechazado. Entonces, esas son cosas que hay que cambiar. Hay que cambiar y hay que mejorar, ¿no? Recuperar otros referentes, otros modelos, cambiar estos paradigmas. Yo, por ejemplo, con el perdón de la gente venezolana, Venezuela es un país, que uno habla de Venezuela y es, las Misses, son las Miss Universo y el petróleo. Pero para los hombres, ¿sabes? Que las venezolanas, Venezuela es como acá, ¿no? O sea, la mujer venezolana es científica, médica y de todo, o sea, de donde acá el referente de la mujer venezolana es la que gana un concurso de una supuesta belleza impuesta. Muy bien, muy interesante, Virginia. Estoy muy agradecido por haber aceptado, que hayas aceptado esta conversación. Y tal vez si quisieras añadir algo más que no he preguntado, que sería tal vez importante anotarlo, a tus palabras finales en todo caso para terminar esta conversación. Tal vez decirles que las personas adultas como yo, somos todavía que estamos vivas, somos referentes de los jóvenes que están ahora viviendo en este país, y que la responsabilidad de cambiar este país no solo está en esa juventud, también está en esta generación que ha hecho mucho daño a este país.
los adultos que ahora vivimos, digo, yo no he hecho daño, espero, pero porque lo que uno quiere es que este país crezca, que la gente sea libre, las mujeres sean libres, pero tenemos todavía mucha responsabilidad en esos modelos que seguimos imponiendo, porque nos pertenecemos a ciertas burbujas que seguimos planteando, unos modelos que no son los adecuados y que no generan libertad, no generan paz, no generan tranquilidad, ¿no? Entonces yo creo que por ahí sería mi último mensaje. Bien, muchas gracias, querida Virginia. Muy importante tus comentarios. Yo creo que nos van a aportar mucho. Un abrazo, hasta pronto. Un abrazo también y gracias por el espacio. Hasta luego.